Hola a todos, yo soy Juan Felipe Quintero y en el presente video abordaremos qué es la capacidad jurídica, sus características y cómo está concebida en la legislación colombiana. El hecho de que no sean reconocidos derechos y deberes dentro del ordenamiento jurídico tiene que ver con lo que se conoce como capacidad jurídica. También, el Código Civil, en el artículo 1503, cito textualmente, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. También más adelante especificaremos quiénes son estas personas que se consideran incapaces. A continuación, mi compañero Ángel les va a explicar más a fondo qué es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Con base en el Código Civil y la sentencia C-983 del 2002, lo podemos definir. La capacidad es aquel atributo de la personalidad jurídica que permite a las personas realizar ciertos actos jurídicos, establecida como uno de los requisitos para que una persona se obligue con otra, que en el artículo 1503 del Código Civil la determina como una presunción legal en todas las personas mayores de edad, excepto en aquellas personas las cuales la ley declara incapaces. En este mismo artículo, la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio la autorización de otra, entendiéndose en la sentencia C-983 del año 2002, en su sentido general como la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad la cual, de acuerdo con el artículo 1502 del Código Civil, puede ser de goce o de ejercicio, explicadas con la siguiente incógnita. Ahora llegamos a la pregunta de cómo se clasifica la capacidad jurídica, por lo cual nos remitimos a la sentencia C-983 del año 2002, la cual establece que la capacidad jurídica se divide en dos categorías, las cuales son capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce está perfectamente definida en la sentencia C-983 del año 2002, la cual la define de la siguiente manera. Consiste en la aptitud general que tienen todas personas naturales o jurídicas para ser sujetas de derechos y obligaciones, y sin duda alguna el atributo esencial de la personalidad jurídica. Habla de dos temas bastante importantes la capacidad de goce en esta sentencia. Número uno, que es para personas naturales y jurídicas. Es un atributo de la personalidad que tiene toda persona natural y jurídica. Y número dos, que es esencial. Es decir, que sin esta no se puede gozar o no se puede llevar al límite del disfrute los derechos. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la Constitución Política Colombiana en el artículo 13. Cito textualmente. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lenguaje, religión, opinión política o filosófica. Este artículo se extiende más, sin embargo, hay que resaltar la palabra gozarán. Esta palabra gozarán hace referencia a un atributo de la personalidad jurídica, ya que nos está hablando aquí de personas, en este caso naturales, pero nos habla de su capacidad de goce. Es decir, ellos van a gozar de los mismos derechos sin importar su origen, sin importar sus creencias, sin importar sus opiniones. Otra perspectiva de la capacidad de goce se ve en la Ley 996 de 2019, una ley que reforma la capacidad que tienen algunas personas con condiciones de discapacidad. Es necesario hacer énfasis en el artículo 6 que habla expresamente de la capacidad de goce. A continuación leeré el artículo de forma textual. Ajustes razonables. Son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiere en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones que los demás, de todos los derechos humanos, libertad y libertades fundamentales. Es decir, esta capacidad de goce que tienen las personas discapacitadas no es diferente a las personas que no están en condición de discapacidad. Todos, ahí dice expresamente que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son los mismos para ellos. Es decir, la capacidad de goce son mis derechos y mis libertades fundamentales, hasta qué punto puedo disfrutar de estas. Y obviamente el goce tiene que ser el máximo, el disfrute tiene que ser el máximo. Por eso también nos habrá algunas obligaciones que si se extralimitan estas obligaciones, ya no estoy gozando de mi derecho, estoy afectando a otra persona. La capacidad de ejercicio o capacidad legal en la sentencia C-983 del año 2002 está definida como la habilidad que la ley le reconoce a aquella para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra,
Implica entonces el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro. También podemos resaltar que la capacidad de ejercicio o capacidad legal es uno de los requisitos para la validez de las declaraciones de voluntad y de los actos jurídicos. Hay que decir que en principio la tienen todas las personas, salvo aquellas que la ley declara incapaces. Esto lo vemos en el artículo 1503 del Código Civil ¿Quiénes colombiano. pueden tener capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio puede estar encabezada por una persona natural o una persona jurídica, como una empresa o sociedad, pues éstas, al cumplir con los requisitos legales, pueden entrar al ordenamiento jurídico, obligarse y ser acreedoras de derechos que, aunque se diferencia de los derechos de personas naturales, requieren capacidad de ejercicio para exigirlos. Existen dos tipos de incapacidad según el artículo 1504 del Código Civil colombiano. Son absolutamente incapaces los menores impúberes, es decir, que sus actos no afectan obligaciones y no admiten caución. De igual manera también son incapaces los menores púberes, sin embargo su incapacidad no es absoluta, ya que sus actos pueden tener validez en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos que determine la ley. Para entender un poco mejor el tema anterior, hablaremos sobre el artículo 34 del Código Civil. Aquel artículo habla sobre los términos de la edad, es decir, aquel que tenga aquel menor de 7 años será considerado niño o infante. Los menores de 14 años se considerarán impúberes y aquel mayor de 18 años será considerado adulto o simplemente mayor de edad. Las expresiones de este artículo fueron declaradas inexequibles según la sentencia C-534 del 2005. En aquella sentencia se declaraban inexequibles las expresiones las cuales determinaban que el hombre fuese impúber hasta cumplir los 14 años, en cambio las mujeres hasta cumplir los 12. La capacidad jurídica del menor en materia de ser sujeto de derechos posee una capacidad plena y sin limitación alguna. A su vez, esta capacidad se encuentra configurada en la Constitución como protección especial. Sin embargo, la capacidad de ejercicio se encuentra restringida para los menores, esto para proteger así su integridad. Volviendo con el artículo 1504 del Código Civil, veremos que este fue modificado por la Ley 1996 del 2019, ya que anteriormente también se presumía como incapaces a las personas con discapacidad. Sin embargo, esto se modificó y lo veremos ya más adelante. Para continuar con el desarrollo del tema, voy a proceder a explicar la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. La importancia de esta ley recae en el cambio que ésta realiza a la concepción que se tenía de incapacidad y de capacidad jurídica. Empezaremos primero por definir qué es la discapacidad. Básicamente es una falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. De igual forma, tenemos que dicho concepto resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad. De allí entonces que la jurisprudencia constitucional haya determinado en la sentencia C-182 del 2016 que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derecho y de especial protección constitucional, y ha reiterado que la discapacidad debe ser afrontada desde una perspectiva holística y en donde se le deben brindar a esas personas las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar dichas barreras, lo que implicaría entonces que a partir de esa sentencia se abandone la visión de la discapacidad como una enfermedad. Ahora bien, habíamos mencionado que la importancia de la Ley 1996 de 2019 recae en el cambio que ésta trajo a la perspectiva que se tiene de capacidad jurídica y de las excepciones a su ejercicio. Pues como dicha ley se establece que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción alguna. Por lo tanto, establece que la existencia de una discapacidad no será motivo para impedir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Es decir, dicha ley parte de que una persona con discapacidad puede tomar decisiones expresando su voluntad y preferencias, de mismo modo obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma y llegado el caso de que lo requiera haciendo uso de apoyos. En relación con esto, tenemos que el principal cambio que realiza esta ley es eliminar la figura de interdicción. Entendiendo por interdicción el sustraer de manera total la capacidad jurídica de la persona sujeta a trámite por medio de una declaración judicial. Es decir, que una persona bajo interdicción no podría tomar decisiones como firmar contratos, tener cuenta bancaria, procedimientos médicos, casarse, entre otras.
siendo un tercero quien asuma por completo los designios de la Lo vida. que quiere decir que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1996-2019 no se podrán iniciar procesos judiciales para decretar o solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. De igual forma, todos los procesos que venían siendo tramitados para que el juez decretara la interdicción se suspenden de manera inmediata. Sin embargo, el juez podrá decretar el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas de forma excepcional y cuando éste lo encuentre pertinente en pro de los derechos de la persona con discapacidad. Y en cuanto a las interdicciones que ya fueron ordenadas por el juez, las personas que cuenten con una sentencia de interdicción y las personas que fueron designadas como curadoras o consejeras de las personas interdictas serán citadas a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos. Adicional a todo esto, dicha ley también contempla lo referente a cómo una persona con discapacidad puede ejercer su derecho a tomar decisiones y que esas decisiones sean respetadas en la celebración de actos jurídicos. Y para esto nos presenta tres posibilidades. La primera es solicitando al juez que designe apoyos. Esto lo harían a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, suscribiendo una directiva anticipada. A través de esta se establece la expresión de la voluntad o preferencias del sujeto en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a dichos actos. Y por último, celebrando un acuerdo de apoyo, los cuales se suscriben ante notarios o centros de conciliación, y que a rasgos generales, dichos acuerdos permiten que una persona mayor de edad formalice una designación de la o las personas, ya sean naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. ¿Cuánto dura un acuerdo de apoyos? Se resalta que la celebración de los acuerdos no podrá extenderse por un periodo superior a 5 años, pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la ley, para así establecer nuevos apoyos. Ahora encontramos otra pregunta fundamental, la cual es cómo se determinan los apoyos para las personas con discapacidad mayores de edad, en caso de requerirse. La naturaleza de los apoyos que la persona desee utilizar podrá establecerse mediante la declaración de voluntad o a través de una valoración de apoyos. A continuación, vamos a hablar de cuándo se extingue la capacidad. Y se entiende fácilmente si la capacidad hace parte de los atributos de la personalidad jurídica, luego entonces esta acabará cuando se extinga la personalidad jurídica. Pero para entender mejor este concepto hablaremos de cómo se adquiere la capacidad, si esta capacidad tiene algunas transformaciones y ahí sí cuando se extingue. En primer lugar, el Código Civil en el artículo 90 expresamente nos dice en qué momento hay existencia legal. Cito textualmente: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre. Es decir, cuando el bebé sobrevive la separación de su madre, ahí tiene existencia legal, ahí es capaz. Ahora yo me pregunto, ¿este bebé que acaba de ser recién separado de su madre tiene la misma capacidad que una persona de 38 años? No. Y el Código Civil también es claro en esto. En el artículo 1504 de título, incapaces absolutos y relativos. Aquí nos hablará a continuación de qué personas son incapaces y qué es la incapacidad relativa. Es decir, la incapacidad relativa es que hay cierta capacidad, más esta no es absoluta. Sin embargo, este artículo se vio modificado por el decreto 2820 del 74 del ICBF, Instituto de Bienestar Familiar, donde en el artículo 60 especifica este tema. Dice así: son también incapaces los menores adultos que no han obtenido la habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otros particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Y quiero hacer hincapié en esta frase: estas personas no es absoluta, la incapacidad de estas personas no es absoluta, de los menores de edad y de los que no han alcanzado la mayoría de edad. Porque no es absoluta. Es sencillo entenderlo, como el guapo que nos explicó ahorita sobre la capacidad de goce. Estos jóvenes, estas personas pueden gozar de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida digna. Luego entonces, si son capaces de esos derechos, si son capaces, pero no son capaces, por ejemplo, de votar,
de transformar su patrimonio, ya que éste está sometido a la patria potestad. Otro tema que no nos conviene en este momento. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que no es igual de capaz. Por eso se presume que una persona cuando alcanza la mayoría de edad tiene conciencia jurídica y es capaz. Ahora es capaz de poder mover su patrimonio, es capaz de emanciparse, se emancipa, es capaz de poder votar, entre otras cosas. Y ahora sí hablaremos de la extinción de la personalidad jurídica. Y para esto me remito a la Ley 57 de 1887, artículo 9, que dice: la existencia de las personas termina con la muerte. Y aquí se refiere a la existencia jurídica de las personas, termina cuando ellas mueren. Obviamente hay decretos que especifican cuáles son las características que debe tener el muerto para que se extinga, para que se considere extinto, que es un examen de ciertos reflejos, pero esto no da lugar. Es decir, cuando una persona muere, ahí se acaba ya no es capaz. Pues obviamente, ¿qué derechos puedo gozar? Un derecho que se podría gozar antes de morir es el derecho a una muerte digna, pero de en adelante no hay derechos y no hay legislación que rija. Por eso entendemos que la capacidad se extingue cuando la existencia de las personas termina con la muerte.